con la cosecha 2010 son los blend de tintes, y en el 2014 nosotros empezamos ya a trabajar con la línea de blancos, donde, bueno, en la línea de blancos, ustedes el que tienen es el blend de blancas, pero también tenemos algunos blend de Sauvignon Blanc, tenemos, bueno, rosados, otros productos que no están en el catálogo, ¿no es cierto?, pero que también son interesantes. Y bueno, y aparte están los dos espumantes, que son Sapo de Otro Pozo y Mosquita Muerta, que los dos se elaboran de forma completamente diferente. Si quieren podemos empezar con los espumantes, como para darle, bueno, inicio a la charla, que es como un capítulo también completamente diferente. ¿Te parece, Sebastián, que empecemos con los espumantes? Buenísimo, dale, empezamos con los espumantes. Dale, bien, bueno. Vamos a empezar con el Sapo de Otro Pozo, que es un corte de Pinot Noir Chardonnay. A todo esto, bueno, tratamos nosotros, y en definitiva, ya en 1 o 2 años más vamos a intentar de que todos los componentes que van a la línea de Mosquita, las uvas que van a esos cortes, se cosechen de viñedos propios. Así que estamos terminando de plantar algunos, ya vamos a hablar de los blancos, que bueno, que es ahí donde nos falta todavía tener el componente propio, pero la idea es que todos los componentes provengan de nuestras fincas, de Mantrax y Mosquita Muerta, que son las 2 fincas que nosotros tenemos en el Valle de Uco, que la verdad que tienen unos terroir que son una maravilla. La idea es que todos los vinos de la línea provengan de ahí. Bueno, acá en el caso de los espumantes, sí, ya estamos con productos o sea, las uvas se cosechan de nuestra finca en Mantrax. Y ya estamos también plantando Chardonnay en la finca de Mosquita Muerta. No sé si les interesa que contemos algo de los terroir, pero por ahí va a ser más interesante cuando entremos en los tintos, contar algo de los terroir de donde sacamos las fincas, de donde sacamos las uvas, que la verdad que son súper interesantes. Bueno, Ahora contarles... Es la misma finca, decime. ¿no? Son 2 fincas, Okay. 2 fincas las que tenemos en el Valle de Uco, una que está en Chacalles y la otra que está en El Manzano, ¿no? Que después ya charlamos bien sobre las alturas, el suelo, ahí les cuento algo que esa parte es súper interesante. Pero ahora, bueno, de los espumantes lo más interesante por ahí es destacar un poco el método de elaboración y comparar un método tradicional con un método Charmat, porque, bueno, el Sapo de Otro Pozo es un corte de Pinot Noir Chardonnay, igual que el de Mosquita Muerta, pero en lo que se diferencian acá principalmente es en el método de elaboración. Bueno, el método de elaboración del Sapo de Otro Pozo es Charmat. Eso, bueno, para la gente que no conoce, la segunda fermentación, o sea, nosotros hacemos las bases de espumante que se elaboran como una vinificación de un blanco normal, separados el Chardonnay del Pinot, y después se hace como un trabajo... Esto debe ser Laura Catena. Se escucha bien, ¿no? Porque ahí tengo un par de... ¿Vos escuchás bien, Sebastián? Sí, quería silenciar, pero no sé quién es el que está... No hay problema. Yo sigo charlando un poco. Bueno, como les contaba, ambos son cortes de Pinot Noir Chardonnay, y lo que se diferencian es en el método de elaboración. La segunda fermentación del Sapo de Otro Pozo es una fermentación realizada en tanques de acero inoxidable. En cambio, la segunda fermentación del Mosquita Muerta se realiza adentro de la botella. ¿Qué diferencias fundamentales tenemos en estos 2 productos? Si bien las uvas se sacan, digamos, se cosechan del mismo viñedo, que para Pinot Noir y Chardonnay nos dan, o sea, son excepcionales los viñedos, porque es de zona fría, donde el Pinot madura súper bien, el Chardonnay da unas notas cítricas, da notas minerales, bueno, aportan, la verdad, muchísima complejidad al corte. Lo que nosotros hacemos después, en el caso del Sapo de Otro Pozo, hacemos la fermentación en tanque, y después dentro del método Charmat hay dos métodos de elaboración. Uno que es el método Charmat corto, donde a los 30 días ya el espumante se puede fraccionar, y el otro que es más interesante, que es el método Charmat lungo,
que es donde nosotros, por el método que nosotros elaboramos, el sapo otro pozo, donde el espumante tiene un contacto con sus lías de aproximadamente entre 3 y 6 meses, donde ahí gana, obviamente, las lías, que serían, digamos, las levaduras cuando se mueren, cuando termina la segunda fermentación, las levaduras se mueren y se depositan en el fondo del tanque. Y ahí empiezan a digamos, aportar manoproteínas, polisacáridos, un montón de cosas que hacen que el espumante gane en complejidad, gane en estructura en la boca, gane en las notas terciarias, o sea, todo lo que es brioche, pan tostado. Entonces se asemeja de alguna forma a un método tradicional, a lo que pasa en la botella en un método tradicional, donde la fermentación se realiza en la botella, no en un tanque. Entonces, bueno, nosotros lo que tratamos de lograr con el sapo otro pozo es, si bien es diferente de un método tradicional, porque van a encontrar mucho más fruta en este espumante, más frescura, tratamos de que se asemeje a un método tradicional, con ese ganar, digamos, con ese trabajo que nosotros hacemos con las lías, gana en boca, gana en notas como les contaba, de brioche, de pan tostado, bueno, todas esas notas de levadura que le dan complejidad al espumante. Entonces, bueno, esa es un poco la idea del sapo otro pozo, que sea un espumante frutado, pero que sí tenga algunas notas complejas y que por ahí dé para maridar, o sea, que no solamente, por ahí lo que pasa con los Charmat cortos es que son espumantes bien frescos, súper frutados y tienen eso, simplemente. En este caso, bueno, lo que tratamos es darle un poco más de complejidad para que el espumante también pueda acompañar una comida. Bueno, eso un poco sobre el sapo de otro pozo, que entonces está elaborado bajo el método Charmat Lungo, así se llama, que es cuando nosotros podemos aportar, entonces como dijimos, con ese trabajo en borras, una cierta complejidad. Eso, legalmente, el espumante no se puede embotellar hasta pasados los 3 meses de finalizada la segunda fermentación, a partir de los 3 meses y de ahí el tiempo que uno quiera darle para tener esa ganancia en boca y en nariz, esa complejidad. Bueno, eso con el sapo otro pozo, que como les contaba es extra brut. En este caso, nosotros nos manejamos en la línea de sapo y mosquita con azúcares bajos, generalmente, depende del añado, pero estamos trabajando siempre con azúcares entre 4 y 8, no más de 8 gramos de azúcar por litro. En ambos casos, ¿no? En el extra brut de mosquita muerta también es el mismo, es más o menos la misma azúcar. Esos son espumantes secos, se podría decir. Dentro del extra brut, nosotros siempre en el extra brut no tenemos un mínimo, pero sí tenemos un máximo de azúcar, que el máximo de azúcar es 11 gramos. No sé, o sea, para que sea extra brut, un espumante no puede tener más de 11 gramos de azúcar. Bueno, eso con respecto al sapo otro pozo. No sé, Sebastián, vos si querés que echarle algo más sobre este espumante o querés que pase ya a contarles algo sobre el otro, el mosquita muerta. No, está súper si completo, querés. sí, podemos pasar. Dale, perfecto. Bueno, en el espumante de mosquita muerta, como yo les contaba, bueno, ahí sí nosotros ya lo que quisimos hacer fue hacer un método tradicional, bien tradicional, digamos, ¿no? Bueno, acá la diferencia, entonces, nosotros hacemos la base por separado, como yo les contaba, y una vez que decidimos hacer el corte de Pinot Noir Chardonnay, que en definitiva siempre usamos los dos varietales, y lo que hacemos, lo que varía año a año, que eso pasa con todos los cortes de la línea de mosquita muerta, es el porcentaje de Chardonnay y Pinot Noir que usamos en el corte. Ese porcentaje generalmente varía, ¿no? No, bueno, generalmente siempre está por encima el Pinot Noir, que generalmente está entre el 60-70%, y el resto es Chardonnay. Bueno, esto también es un poco porque nosotros acá la verdad que innovar en el corte tradicional sería como medio, o sea, no, la verdad que los franceses en eso está clarísimo que es el corte para hacer un método tradicional, ¿no? Por el Pinot, la verdad que le da muchísima vida útil, por así decirlo, a los cortes a los espumantes. Entonces, por eso siempre el Pinot está por encima del Chardonnay. Y el Chardonnay, bueno, sí, está bueno para aportar complejidad y
un poco más de frescura, ¿no? Pero siempre la columna vertebral ahí del corte es el Pinot. Y bueno, como les decía, no innovamos en el corte porque la verdad que está más que estudiado que para un método tradicional los cortes, o sea, el blend por excelencia es Pinot Noir Chardonnay. Bueno, en ese caso sí, nosotros hacemos un trabajo previo de borras, así como lo hacemos después en los tanques que yo le contaba para el Sapo de Otro Pozo. Cuando nosotros elaboramos el vino blanco base, por separado, el Pinot Noir por un lado y el Chardonnay por el otro, porque tienen puntos de madurez diferentes, entonces, bueno, lo que hacemos es cosecharlos temprano, por supuesto, como siempre, se hace con las bases, pero una vez que se termina la primera fermentación, se hace un trabajo de borra en el vino base, que más o menos dura unos 4 meses, donde lo que se hace es poner en suspensión las borras cada 20 días, las lías, que yo les contaba ya lo que pasa con este intercambio de lías, y ahí vamos ya ganando en estructura y en complejidad en el vino base, que es un trabajo que la verdad que ya hemos hecho varios ensayos y la verdad que es fundamental hacerlo en el vino base primero y después, sí, por supuesto, una vez que se termina la segunda fermentación en botella, seguir haciéndolo en la botella. Entonces, bueno, primero se hace un trabajo por separado en el Chardonnay y en el Pinot Noir, y cuando nosotros ya estamos más o menos listos para hacer el corte, que esto más o menos es un trabajo de 4 meses, en septiembre generalmente hacemos el tiraje, ¿no es cierto? Que es donde hacemos el blend de Chardonnay Pinot Noir, colocamos el azúcar correspondiente para la segunda fermentación adentro de la botella y embotellamos ya con la levadura, con todo, para que se produzca la segunda fermentación dentro de la botella, que es la diferencia con el método Charmat que yo les contaba. Bueno, ahí se produce la segunda fermentación dentro de la botella y una vez que termine esa segunda fermentación se empieza con todos los trabajos digamos, de contacto de lías, que, bueno, legalmente en el método Champenoise siempre son 6 meses. Ese es el mínimo de contacto de lías. Y la verdad que, bueno, nosotros, en este caso, en el Mosquita Muerta, este último corte tiene 2 años de contacto con las lías. Bueno, porque fuimos evaluando, digamos, la evolución del espumante y la verdad que, bueno, ese fue el tiempo que elegimos para, porque el espumante tiene como, digamos, es diferente lo que pasa a veces con el espumante que lo que pasa con un vino en la botella, ¿no? El espumante, hay veces que cuando uno lo mete dentro de la botella, termina la segunda fermentación, empieza a veces, en algunos casos, una evolución que es buena y a veces una involución. Entonces hay que estar como súper atentos de tener claro ese equilibrio para que el espumante no se oxide. Sí es interesante en este tipo de espumantes digamos, de método tradicional encontrar las notas evolutivas, ¿no? Pero siempre que no se pierda, digamos, o sea, que no encontremos al espumante cansado, por supuesto el color se oxida, se pone amarillo bastante oro, por así decirlo, pero siempre tratar de encontrar el espumante vivo adentro de la botella. Entonces, por eso, bueno, a veces es un poco difícil encontrar ese equilibrio, ¿no? Ver en qué momento, digamos, hacer el degüelle del espumante, colocar los licores de expedición y, bueno, lanzarlo a la venta. Porque después de ahí también sí sigue como ese proceso evolutivo, empieza a ser más rápido. Una vez que uno ya limpia el espumante, lo separa de las lías, el proceso evolutivo empieza a ser más rápido. Entonces en el espumante, en el método tradicional sobre todo, es bastante complicado a veces encontrar ese equilibrio. Bueno, un poco eso sobre los espumantes. No sé, Sebastián, si vos querés, bueno, por supuesto este espumante, si ustedes comparan los dos espumantes, el Sapo de Otro Pozo y el Mosquita, van a encontrar que sí hay bastante más complejidad, si bien los dos son a base del mismo corte, digamos, del mismo blend, bastante más complejidad en el Pinot Noir, o sea, en el método tradicional, que bueno, que de alguna forma son como para paladares distintos y también para acompañar comidas diferentes, ¿no? Para O sea, eso, si bien... eso te iba a preguntar, Sí, tal vez el que sí, es más complejo puedes poner platos, ¿no? Como por ahí un corte más graso, más pesado, más de sí, textura. No van a sí, sí, soportar sí, sí. comidas más potentes, por así decirlo.
seguro, o sea, vos con el mosquita, en realidad con los dos espumantes podés comer, ¿no? Sí. Pero por ahí, qué sé yo, con el sapo otro pozo, está bueno por ahí comer un pescado menos graso, un sushi, un ceviche, y por ahí sí con el otro podés comer, por supuesto, todo este tipo de cosas, pero podés acompañar un pescado mucho más graso, Claro. ¿no es cierto? Que te lo va a acompañar súper bien. Por ahí el sapo otro pozo también es un espumante que como aperitivo va perfecto, por ahí con brusquetas, ¿viste? Con cosas más livianas también va súper bien. Y yo siempre lo que digo, que bueno, que también es el tema de los espumantes, bueno, la gente está como acostumbrada a tomarlo con los postres. Y a veces con los postres, Lo hemos hablado. no, los espumantes, ¿viste? No, este tipo de espumantes no maridan tan bien con los postres. Bueno, O sea, es como que, sí, hay veces que vos decís, bueno, sí, la gente está acostumbrada a, bueno, a la hora de la torta, digamos, brindar con el espumante. Y bueno, no es que no se pueda hacer, pero realmente estaría bueno que hagan el ejercicio de probar por ahí el mosquita muerta con una torta o con cualquier postre y compararlo con lo que uno, o sea, degustarlo como aperitivo o con una comida. La verdad que es completamente diferente, la verdad que a veces lo sentís amargo, lo sentís oxidado, empezás a sentir cosas que por ahí no, bueno, hacen que se pierda un poco digamos, el objetivo del espumante. Pero El otro bueno, día hablábamos no es eso, que cada vez que uno tiene un evento y pasa eso, todas las copas quedan por la mitad porque nadie lo termina. ¿Viste? ¿No? Sí. Es un Por ahí, desperdicio mira, del espumante. sí, sí, el espumante te pasa eso, o sea, por ahí para brindar con una torta te conviene. Yo he estado bastante, viste, antes de trabajar acá en la bodega, digamos, en toda la línea ahora de Mosquitas, Fuego, y bueno, todas las bodegas de acá del Grupo Millán, estuve haciendo espumantes durante 6 años, sobre todo método Charmat. Sí. Y ahí, bueno, pude estudiar bastante bien el tema del maridaje de los espumantes. Y este tipo de espumante del que estamos charlando ahora, la verdad que te pasa eso. O sea, por ahí el espumante está buenísimo y queda a la mitad porque la gente lo sintió amargo, lo sintió pesado, lo sintió... Mil cosas te pueden pasar. En cambio, por ahí cuando tomás un espumante que nosotros tenemos también en la línea o en otra de nuestras líneas, dulces naturales o tomás otros espumantes más frescos, por ahí no te pasa esto, ¿viste? Te lo terminás. Sí, Porque acompaña son mejor. más frescos, más directos, acompañan mejor un postre. Pero estos que son tan complejos, realmente por ahí necesitas, es como tomarte un blanco con madera, ¿viste? Para acompañar la torta. Es como que, bueno, decís, sí, pero o sea, te cuesta entenderlo. Y la verdad que la idea es que no estés pensando, ¿viste? En entender un vino o un espumante cuando te lo tomás. Claro. Entonces, bueno, es como que hay, ¿viste? Un tema, y sobre todo con este tipo de espumantes, de que con los postres a veces perdés un poco el objetivo, ¿viste? Yo creo que pasa porque lo seco y lo dulce lamentablemente no se llevan bien, es muy difícil encontrar algo No, es difícil maridar el seco con el dulce, sí, la a lo verdad que sumo, sí. yo siempre digo, una tarta frutada media cítrica es lo máximo que uno puede llegar a... Pero tampoco, Exactamente. o sea, ya donde tenés bastante azúcar, con una bebida seca es difícil que vaya bien. Lo pasa eso, Sí, que es la percepción difícil. es más amarga. La percepción es amarga, eso te pasa. Entonces vos decís, pucha, este espumante, y la verdad que si hay algo que el consumidor rechaza es el amargo. Sí. O sea, no todo el mundo es igual de sensible al amargo, pero el consumidor sensible al amargo prueba el espumante, lo siente amargo y lo deja, ¿viste? Te comes la torta y bueno, te tomas. Entonces, bueno, por ahí sí hay que cambiar un poco el tema de cómo maridar el espumante, y por ahí si te tomás un dulce natural con buena acidez, o te tomas un Charmat corto, frutadito, es otra cosa. O sea, realmente no lo tenés que pensar tanto, y marida mejor con una torta, con un postre, con una tarta, como decíamos, ¿viste? Por ahí las tartas frutales son más fáciles. Hay que Pero bueno, animarse a algo con cambiar el chocolate. momento cuando uno abre el Sí, vino, animarse a ponerlo en la comida o al principio. sí, para mí comer cenar, sobre todo cenar, bueno, almorzar lo mismo, con espumantes es fantástico. Prueben esa experiencia porque la verdad que a mí me encanta. O Sí. sea, yo me acostumbré, y la verdad que tuve mucha oportunidad digamos, de hacer este tipo de maridajes con espumante cuando me dedicaba exclusivamente a eso.
Y es muy interesante. Aparte el espumante con la burbuja y la acidez esa tan marcada tiene esa cosa que refresca y como limpia el paladar mucho, entonces a la hora de tomar Claro, es súper agradable. claro. Y si te tocan espumantes más complejos, mejor aún, ¿viste? Porque los espumantes más complejos generalmente tienen la acidez más alta también, porque bueno, son para paladares que van a entender la acidez, digamos, y aparte para mantener la vida útil de un vino, la verdad que la acidez y de un espumante es súper importante la acidez alta. Entonces, bueno, ¿viste? Hay que hacer, vivir esa experiencia porque la verdad que para mí es fantástico comer con espumante. Hay que hacer un poco más de publicidad con ese tema, digamos, ¿viste? Que el consumidor se anime, sí. Bueno, si te parece, pasamos a los vinos tranquilos. Dale, vamos con los vinos tranquilos, después, bueno, ya No sé, haremos el por tema la de las... parte que vos quieras. Sí, sigamos, si querés, con el blanco, el blend de blancas, así ya más o menos terminamos con los blancos. Bárbaro. Bueno, acá tenemos, sí, el Mosquita Muerta blend de blancas. Bueno, es un corte que también, o sea, son todos blend, como decíamos en la línea de Mosquita, la idea es, todos los vinos son blend. Bueno, en este caso es un blend de variedades blancas, donde también, o sea, siempre participan 3 variedades, que son el Chardonnay, el Semillon y el Viognier, el Sauvignon Blanc. Y sí, lo que volvemos a recalcar acá es que sí, la columna vertebral del vino es el Chardonnay, pero no, digamos, con el pasar de las añadas, no respetamos siempre el mismo porcentaje. Okay. Sí, bueno, siempre está dentro del 60% el Chardonnay, porque, bueno, la verdad que un vino de alta gama que no tenga Chardonnay es como que te quedas sin estructura, ¿viste? Es como que también la evolución del vino no es la misma. El Chardonnay, bueno, lo que tiene, así como el Pinot lo tiene en los espumantes, el Chardonnay lo tiene en los vinos de alta gama, ¿viste? Es súper importante tener el Chardonnay como componente principal por un tema de la estructura bueno, de cómo evoluciona el Chardonnay. Bueno, acá sí, contarles un poco, bueno, volviendo a lo mismo, ya estamos nosotros con nuestra 6ª cosecha del Chardonnay en nuestra finca de Mantrax, que ya ahí les voy a contar bien en los tintos, porque ahí es como que se pone más interesante el tema del terroir. Pero tenemos Chardonnay ya plantado en nuestra finca de Mantrax de Chacalles, y también ahora, hace 2 años ya estamos, este año fue la primera cosecha en nuestra finca de Mosquita Muerta, el Chardonnay. Tenemos plantado también Sauvignon Blanc en nuestra finca de Mosquita, de ahí sacamos el Sauvignon para este corte, y el Semillon, bueno, recién ahora, este año vamos a plantar Semillon en nuestra finca de Mantrax. ¿Por qué estos varietales? Que es probablemente lo que les interese saber, digamos, al consumidor o bueno, o a la gente que esté en la charla. Bueno, el Chardonnay, como yo les contaba, en este caso es el 60% del corte, y un 40% del corte se elabora con el método oxidativo. Para elaborar un blanco hay 2 métodos rápidamente. El método oxidativo, que es donde en el inicio de elaboración al mosto blanco se le incorpora oxígeno, para oxidar de alguna forma todos los componentes que son oxidables en un vino blanco, que son muchísimos. Se oxidan todos los polifenoles, bueno, todos los componentes que son oxidables se oxidan en ese momento. Entonces lo que hacemos con esta oxidación prematura, por alguna forma, por así decirlo, es darle complejidad al corte, porque después obviamente los aromas de la fermentación van a ser completamente diferentes a un Chardonnay o a un blanco elaborado con el método protectivo, que es cuando se protege del oxígeno. Entonces, el 40% del corte se elabora con método oxidativo, donde aparecen otras notas a miel, notas completamente diferentes a las que aparecen a la mineralidad, a la frescura, al cítrico que aparece con el método protectivo, y generalmente el 40% de este corte se se fermenta en barricas de primero y también de segundo y tercer uso, para no ser muy invasivo con la madera. Entonces, bueno, este método oxidativo, el 40% del corte está elaborado de esta forma, como para darle la complejidad y la vida útil al vino. Y después,
el 20% restante del Chardonnay y sus otros dos componentes, que son el Semillon y el Sauvignon Blanc, nosotros los elaboramos bajo el método protectivo, que es sin nada de incorporación de oxígeno. Así como en el otro incorporamos todo el oxígeno, acá se protege todo el tiempo, hasta meterlo dentro de la botella del oxígeno. De esta forma lo que logramos es que, o sea, tengamos la contrapartida del corte, que es la frutosidad, la frescura, y que todos los precursores aromáticos vayan para el lado del cítrico. Bueno, en el Sauvignon Blanc algo de maracuyá, depende del punto de madurez. En el Semillon a las hierbas y al pasto seco, eso que se siente bastante en el Semillon. Entonces, de alguna forma, es darle la contrapartida al Chardonnay que tiene con el método oxidativo, donde de alguna forma logramos el equilibrio de este vino. Bueno, entonces, ¿por qué usamos el Semillon? La verdad que, bueno, el Chardonnay, ya les dije, es la columna vertebral y es como la estructura, la vida, el esqueleto del vino. La verdad que un corte de alta gama sin Chardonnay, no es que no pueda haberlo, ¿viste? Pero generalmente, pensando más en la vida útil, es como fundamental que lo tenga. Después, bueno, el Semillon, la verdad que también le da toda la complejidad bueno, ahora está muy de moda el Semillon. Fíjense ustedes que ahí están sacando muchos single vineyards o algunos blend de parcelas también, pero todo de Semillon puro, porque la verdad que es una variedad súper interesante, súper interesante. Ahora marida súper bien con las comidas, tiene notas frutales, pero también da esta nota tan interesante de hierba seca, que la tiene el Semillon nomás. La verdad que la busquemos en otros varietales, los otros varietales van siempre más para el lado de la fruta, o bueno, en el Sauvignon Blanc, las notas herbáceas son muy diferentes a las del Semillon. Entonces, la verdad que a nosotros ya probamos Viognier en su momento, este corte empezó cortándose con Viognier, y la verdad que el Viognier es una variedad súper interesante, pero nos daba más para el lado del durazno, y la verdad que el Semillon le dio la complejidad que buscábamos, el corte. Y bueno, y el Sauvignon Blanc, la verdad que el Semillon a todo esto generalmente está siempre en un porcentaje un poco mayor que el Sauvignon. Jugamos como entre el 20 y el 30 en el corte con Semillon. Y el Sauvignon Blanc sí, menos porcentaje. La verdad que el Sauvignon lo que siempre hace es levantarle la nariz a cualquier corte. A nosotros acá el Sauvignon Blanc lo sacamos, como yo les decía, de la finca de Mosquita Muerta, que es una zona, es un Sauvignon de zona súper fría, y lo esperamos un poco para que dé la nota cítrica. Tiene algo de ruda, porque bueno, la verdad que cuesta mucho que madure la uva en esta finca, porque es muy alta, muy fría, pero lo esperamos para que esté equilibrado entre la ruda, que siempre es un poco lo que uno busca en un Sauvignon herbáceo, y los cítricos, y la notita de maracuyá. Así que bueno, en definitiva, esos son los 3 varietales que usamos para este corte, que van a notar que tiene madera también, por bueno, un poco la fermentación que yo les decía en barrica del Chardonnay, y van a notar esas notas de miel, esas notas evolutivas, pero también la frutosidad. Lo importante, tiene una acidez bastante alta, porque está pensado, es un vino que cada vez que lo hacemos lo pensamos más para que dure más en la botella. Es un vino que ya estamos pensándolo, las primeras cosechas por ahí eran un poco más, o sea, bueno, en realidad la experiencia que tenemos son 6 años, porque es del 2014 es la primera cosecha, y ya lo encontramos súper bien, pero la idea es que estamos trabajando para que el corte dure 10 años y que cuando lo abramos a los 10 años sea espectacular. O sea, que a partir del segundo o tercer año de este vino, el vino entre como digamos en la meseta de plenitud, donde ya empecemos a encontrar estos aromas, estos precursores que salen de alguna forma del terroir, ¿no es cierto? Que se expresan de este terroir que es maravilloso. No es lo mismo, digamos, un Chardonnay del este de Mendoza, o de la zona de Luján de Cuyo, que estas uvas del Valle de Uco, donde la verdad que tenemos mineralidad. Vamos a encontrar un montón de cosas que la verdad que solamente nos las dan este tipo de terroir. Así que bueno, acá también está pensado para comer el vino, o sea, son vinos
que nosotros podemos acompañarlos perfectamente desde una simple brusqueta hasta un pescadito ya más graso, comidas ya más suculentas, por así decirlo. No sé, Sebastián, si tenés algunas consultas sobre este tema, bueno, si no ya las vemos después, o algo que quieras que te cuente de este vino, aparte de lo que dije. Yo creo que estamos bien. Si querés seguimos con nosotros y después ponemos las dudas a lo último. Así Bien, perfecto, sí, seguramente la gente tenga algunas dudas. Bueno, y después, bueno, ya estamos acá con los blend de tintas de la línea de Mosquita, en este caso Sapo de Otro Pozo y, bueno, Mosquita Muerta. La verdad que, bueno, acá, yo como les contaba, hemos ido trabajando bastante en los blend, ¿no? En esta línea y en tratar de que los vinos sean siempre que la fruta y el terroir, o sea, que expresar el terroir de alguna forma, ¿no? Que es un poco, bueno, lo que todos los enólogos estamos diciendo ahora, pero es como poner en la botella lo que expresa el terroir, ¿no? Que la madera acompañe. Si vos te fijás ahora, casi todos los vinos que están saliendo son con barrica, por supuesto, porque la barrica, lo que te da la barrica, la verdad que no te lo da nada, pero la madera en los tostados que se usan están tendiendo siempre a ser tostados más suaves para que acompañen al vino y no que estén por delante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros lo que acá trabajamos en el Sapo Otro Pozo, a todo esto, bueno, las uvas también, acá sí ya estamos con todos los varietales de las tintas de estos dos cortes, los sacamos de las fincas propias. Rápidamente, para contarles algo sobre los terroir, nuestro viñedo de Chacalles es bueno, la verdad que es maravilloso, está a 1450 metros sobre el nivel del mar, es como de los viñedos de Chacalles que hay en este momento, el más alto, estamos casi pegados a la montaña, es increíble el lugar, la verdad que es maravilloso. Yo cuando conocí esa finca dije, Dios mío, es como oro en polvo. Y ahí, bueno, el suelo, la textura del suelo es franco arenosa y hay mucho porcentaje de piedra, muchísimo porcentaje de piedra. Bueno, el origen del suelo es aluvional, eso quiere decir que el material sobre el que se plantó, digamos, la vid, vino arrastrado por el agua y por eso las piedras son grandes y tienen como cantos, son redondeadas, justamente por ese pasaje, o sea, por lo que hizo el agua, digamos, y cómo depositó ese material en la montaña. Entonces, bueno, hay diferentes porcentajes de piedra en superficie. Ya también, cuando charlemos sobre las otras fincas, ya les voy a contar bien, pero acá tenemos diferentes porcentajes de piedra. Hay lugares dentro de la misma finca donde hay mucho porcentaje de piedra en superficie, que la ves directamente, y otra que está más profunda. Bueno, esto hace que la vid se exprese de forma diferente. También lo que hay acá es mucho porcentaje de calcáreo, por lo tanto los vinos que nosotros extraemos de la finca de Mantrax, de esta finca de Chacalle, son generalmente con bastante influencia del calcáreo, que eso hace que sean vinos súper concentrados, así rápidamente, porque si no puedo hablar horas sobre el terroir de esto, la verdad que es súper interesante, pero para que más o menos ustedes entiendan, la influencia del calcáreo hace que los vinos sean tienen mucho color, mucha concentración, esa textura como de tiza, como los taninos bien texturados, por así decirlo, con taninos ya fuertes. Hay que tener cuidado con la extracción de estos vinos para no pasarse en la extracción, que el tanino ya no se convierta en algo molesto, porque tienen mucha textura. Y bueno, a nivel aromático, son vinos que van para el lado del grafito, para el lado de la reducción de los, como digamos, de un caldo de carne, así como cárnicos a veces, y tienen también esto bastante de la tinta china, y bueno, por supuesto las frutas negras, que es característico mucho de la zona de altura. Eso un poco de la finca de Mantrax, para que ustedes entiendan, y bueno, la finca de Mosquita, la Mosquita Muerta, que nosotros la tenemos en el Manzano, es más alta aún y más fría.
estamos cerca de los 1.500 metros sobre el nivel del mar en esa finca. Y tiene, bueno, un suelo bastante diferente, rápidamente, con no tanta presencia de piedra ni tanta presencia de calcáreo. Y sí es bastante más fría, si bien no hay mucha diferencia de altura, pero es bastante más fría que nuestra finca de Mantrax. En esta finca, la verdad, bueno, es mi preferida, mi finca preferida, porque es como que la finca que da todo. Acá tenemos, es súper elegante la nariz de los vinos de esto. Acá sí hay más fruta, no tanta tinta china, ni tanta influencia del calcáreo, sino más complejidad, más fruta roja y más fruta negra. Mucha fruta negra, súper interesante, son súper aromáticos los vinos de acá. Y bueno, cuesta que maduren un poco porque es una zona muy fría donde hiela bastante y donde nieva. O sea, nosotros este año, por ejemplo, tuvimos nevadas en esta zona, ya cuando estábamos con 15 centímetros de brote. Entonces, bueno, ahí es difícil escapar de este frío. Cuesta bastante que madura, pero en años como este, que fueron súper calientes, maduró súper bien, y la verdad que los taninos de la finca de Mosquita son increíbles. Acá sí son súper amables, súper elegantes. Lo mejor de la finca es la elegancia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como la finca potente y la finca elegante, ¿no es cierto? Entonces, lo que tratamos de hacer en ambos, en todos los blends, es digamos, no maridar, sino hacer el blend de los varietales de esta zona, pero sí teniendo en cuenta lo que nos da cada finca. Bueno, en Sapo de Otro Pozo, lo que estamos tendiendo a hacer últimamente es darle más la característica de Mantrax, o sea, de la finca de Mantrax. Entonces, el corte, bueno, otra vez, la columna vertebral del corte es el Malbec, en toda nuestra línea es el Malbec, pero acá sí hacemos el blend con Syrah y Cabernet Franc. También, volviéndoles a decir, siempre variamos los porcentajes según lo que nos da los vinos del año. Bueno, también acá es importante el Malbec, como siempre, es la columna vertebral, y nosotros, la mayoría de nuestros viñedos son de Malbec en las dos fincas, y lo que hacemos es, bueno, hacer un blend con Syrah y con Cabernet Franc, que son de la misma finca, ¿no? De Mantrax, en los dos casos, tratando, bueno, como el Malbec de esta finca es también como reductivo, es como que uno cuesta por ahí que se abra en la nariz, hacemos un blend con Syrah como para darle un poco de amabilidad y de complejidad, ¿no es cierto? Y el Cabernet Franc, la verdad que para mí es la variedad por excelencia para hacer los blends. Entonces, Cabernet Franc siempre le ponemos a todos los blends en mayor o menor porcentaje, para darle de alguna forma la elegancia y la complejidad aromática al corte, y más con este Malbec que es tan potente. Entonces, bueno, eso es un poco el Sapo de Otro Pozo, que sí tiene contacto con roble. El 50% del vino ha sido criado en barricas de roble francés, y sí de primero y de segundo uso. Acá tratamos de mantenernos con el porcentaje de lo que vaya de madera, que sea de primero y segundo uso, y después sí hay un 50% del vino que son los componentes frutados, por decirnos, que eso nosotros lo definimos una vez que termina la fermentación alcohólica, y como que decidimos qué va a ir a madera y qué va a quedar como componente de fruta. Entonces, bueno, eso es un poco el Sapo de Otro Pozo. Lo más importante de destacar es simplemente lo que da nuestra finca de Mantrax, que la verdad que es maravilloso el terroir y lo que expresa, ¿no? Bueno, después ya la línea no sé si querés que charlemos algo más del Sapo Otro Pozo, Sebastián. No, yo creo que está súper completo. Y no sé si alguien tiene alguna duda, pero me parece que podemos seguir con los otros. Con Mosquita, que ya sería como el último, ajá. Sí, bueno, Mosquita Muerta también es otro blend de tintas. Acá, a medida que vamos subiendo en la línea, si ustedes degustan los dos vinos, después lo van a notar,
hay una tendencia también ahora a que ya no es, o sea, a medida que un vino es más caro, ya no se busca tanto que el vino sea la concentración, el color, viste que antes era como, cuanto más caro un vino, era más concentrado, más tanino, más estructura. Bueno, la verdad que ahora hay como una tendencia a que cuanto más caro es un vino, más elegante y más delicado, más amable tiene que ser. ¿Mm? Entonces, bueno, es como un poco para los paladares entendidos y más complejo también. Tratar de que nosotros estamos por lo menos en esa línea, si bien, bueno, obviamente el vino tiene que tener su color, tiene que tener su estructura, sus taninos, por supuesto, y todo, tratar de que a medida que vamos subiendo en la línea, el vino sea más elegante, tenga la madera como más integrada y sea más complejo en nariz, pero que encontremos sobre todo la elegancia, ¿viste? No por ahí la potencia, sino la elegancia. Entonces, por ahí en Mosquita, nosotros, bueno, por supuesto también, de vuelta, el Malbec, como siempre, es la columna vertebral de todos nuestros blends, y acá sí ya incorporamos el Cabernet Sauvignon, también tenemos Cabernet Franc, que ya como les contaba, siempre está en los cortes, y vamos variando entre Merlot o Petit Verdot. ¿Mm? Bueno, justamente el Merlot bien elaborado es una variedad que bueno, ya van a ver a medida que vaya pasando el tiempo, cómo cada vez más va a ser más interesante en Argentina, y la verdad que lo que le da, es como el Cabernet Franc, o el Petit Verdot, ¿viste? En pequeños porcentajes les da una elegancia a los cortes y una complejidad que la verdad que no se lo da por ahí el Cabernet Sauvignon o el Syrah, sí el Cabernet Franc en pequeños porcentajes, el Merlot y el Petit Verdot, la verdad que te dan una complejidad y una elegancia, te levantan la fruta muchísimo. Entonces, bueno, la idea de Mosquita es ir con los varietales que nosotros tenemos en la finca en Mosquita Muerta, y bueno, sí, siempre poner un porcentaje de Malbec de Mantrax, porque la finca de Chacalles es maravillosa y necesitamos un poco también tener, para darle complejidad, tener esa estructura tánica que nos da lo otro, que nos da la finca de Mantrax, pero sí acá, por ahí encontramos un vino más complejo, un vino con mentolados, un vino también un poco más elegante. Bueno, contarles un poco eso, que estamos en plan de que los vinos los pueda entender cualquiera y que a medida que vayamos subiendo en precio, mantengan esa elegancia y que por ahí si los toma una mujer no les parezca ácido, no les parezca demasiado fuerte, ¿viste? Como por ahí te lo describen como un vino fuerte, que por ahí está, bueno, muy ligado a los taninos. Entonces, bueno, tratar de aprovechar este terroir que tenemos digamos, un balance de alcohol-acidez que es maravilloso, ¿viste? Que sea naturalmente, tratar de aprovecharlo y de que la botella se mantenga así, ¿viste? Se muestre de esa forma. Y tratar de no perder la frescura. ¿Mm? La idea es que los vinos se mantengan vivos y a medida que vayamos esperándolos un poco en la botella, cada vez pero que se muestren vivos. Esa es la idea, ¿no? Que encontrarlos vivos adentro de la botella. Así que bueno, un poco esto con respecto ahora a los dos vinos, a los dos tintos, sí me interesaría mucho que la gente consulte lo que necesite saber. Tenemos el chat abierto. A ver. Dice, bueno, esta pregunta dice, Mosquita Muerta es la misma familia de la línea Toneles y Fuego Blanco, familia, como estaba distinto, pero es Millán, sí, ¿verdad? Sí, Es todo el mismo sí, grupo. sí. Son bodegas diferentes dentro de la familia Millán. Nosotros manejamos la línea de Mosquita Muerta, después tenemos la línea de Fuego Blanco, que eso proviene 100% del Valle del Pedernal en San Juan. Después tenemos la línea Toneles, que es una línea más clásica, por así decirlo, y la línea Abrazado, que está muy ligada a los vinos que se hacen para el restaurante Abrazado, que acá de la bodega Los Toneles también. Así que serían 4 líneas, todas pertenecen
a la bodega Millán y bueno, yo represento en este momento todas las líneas. Soy la enóloga la responsable de todos los proyectos. Después, ¿cuántas? Dice si los dos tienen la misma crianza, no, eso lo explicaste recién. Sí, no, Mosquita Muerta tiene una crianza más larga. En Sapo Otro Pozo estamos entre los 9 y los 12 meses, dependiendo de la añada, de crianza, y Mosquita Muerta tiene 12 meses, entre 12 y 18 meses de crianza en barricas, y más porcentaje del corte. Más porcentaje del corte, generalmente estamos en un 60% del corte en barricas. Primer y Así que segundo sí, uso. tiene más crianza. ¿Cómo? Primer y Primero y segundo. segundo uso, sí. Sí, y Sapo de Otro Pozo también estamos con resultados cada vez más interesantes, haciendo añejamientos en barrica americana también. Ok. Y mosquita todo francesa. Sí, mosquita todo francesa, por ahora sí. Sí, sí, Bien. lo que no quiere decir que no vayamos a Ajá. incorporar al barrica americana, porque la verdad que, pero por ahora, bueno, si vamos, o sea, estamos en el camino de la elegancia que yo te decía y todo eso, y generalmente, bueno, la madera francesa te da esa elegancia, la madera americana es más comercial. Claro. Pero bueno, siempre haciendo ensayos, microvinificaciones, hacemos un montón de microvinificaciones y después también seguimos mucho esas microvinificaciones en las crianzas, así que no descartamos en algún momento añadir también, incorporar, digamos, de alguna forma la madera americana en la línea de mosquita. Y después, esto creo que lo habías nombrado, pero preguntan el maridaje para uno y para el otro. Bueno, dijiste mosquita muerta es más potente, más complejo. Sí, Sapo Otro sí, Pozo en entiendo que realidad, tal vez sea más versátil. sí, el Sapo Otro Pozo es más versátil, y bueno, los dos vinos son vinos que maridan súper bien, por supuesto, con todas las carnes, Claro. o sea, con el cordero, con todas las carnes, ¿viste? Son vinos que están pensados para comer también, pero ponele, Sapo Otro Pozo puede maridar perfectamente con una pasta con salsa de tomate, con alguna otra pasta rellena también, mosquita también, ¿viste? Sí. Son vinos, pero generalmente son vinos para maridar con comidas, con carnes y con comidas que por ahí tengan cremas. ¿Viste? Por ahí si lo maridas con una pizza y no sé si sea el maridaje perfecto. Con brusquetas, bueno, hay muchas brusquetas que también maridan bien con hongos salteados. La otra vez justamente me comí ahí comí unos honguitos salteados con hierbas y lo maridé con el Sapo Otro Pozo y quedó espectacular. Me preguntan que esto, bueno, Sí. los nombres que son llamativos. Sí, bueno, los nombres están todos, para mí están todos ligados, ¿viste? Bueno, yo no estuve en la historia de la bodega, porque soy bastante nueva en la bodega, esta es mi segunda cosecha, pero para mí todos los nombres están ligados a José. José, que es el propietario de la bodega. Ajá. O no sé si vos conocés la línea completa, Sebastián, o si todos conocen la línea completa, pero tenemos desde, bueno, el vino más básico en la línea, que es Cordero con piel de lobo, y ahí vamos subiendo a Perro Callejero, después tenemos Pispi, Sapo de Otro Pozo, Mosquita Muerta y Malcriado. La verdad que, o sea, esto les cuento como un poco para que la gente entienda de por qué estos nombres tan novedosos y tan llamativos, ¿viste? La verdad que para mí están todos ligados con José y con su familia, todos. Acá, bueno, haciendo bien hincapié en Sapo Otro Pozo, en definitiva, bueno, José Millán proviene digamos, de otro rubro completamente diferente a la industria del vino, que es de los supermercados. Sí. Es el dueño de todos los supermercados Átomo, que, bueno, acá en Mendoza son súper conocidos y bueno, y no en Buenos Aires no hay, pero tienen 174 sucursales de supermercados. Entonces vienen de una industria completamente diferente a la del vino, y la verdad que, bueno, un poco el Sapo Otro Pozo viene justamente de la mano de eso. Cuando José empezó con la bodega, y sobre todo con esta línea de Mosquita Muerta, era una persona que, digamos, al no estar ligada al vino, No pertenecía.
claro, viste, era como que también le costó muchísimo hacerse su lugar. Era el sapo de otro pozo. Y más que, bueno, el ambiente del vino es un ambiente como súper tradicional, donde está lleno de nombres de bodegueros de de muchísima trayectoria. Entonces, por ahí que llegue él con vinos así súper novedosos y de otro rubro, bueno, costó muchísimo, inclusive también a nivel institucional, todo lo que es Bodegas Argentina, Wines of Argentina. Bueno, la verdad que a él le costó bastante hacerse su lugar. Entonces, bueno, el sapo de otro pozo de alguna forma viene de ahí, ¿viste? De lo que tanto le costó a él, eh, digamos, hacerse su lugar en la industria. Y bueno, los otros también, ¿viste? El Mosquita Muerta eh, gira en torno a las hijas de José, que son 4 mujeres, y también bueno, que son todos con la letra M, los nombres de las hijas de José empiezan con la letra M. Entonces, bueno, esto de mosquitas muertas es como que él siempre dice que está rodeado de mosquitas muertas, ¿viste? Que somos básicamente nosotras las mujeres. Encima ahora yo me incorporo a ser una mosquita muerta más en su vida, ¿viste? Bueno, y está relacionado a eso, ¿viste? Bueno, al concepto de la mosquita muerta, pero viste que somos las vamos callando, digamos, ¿no? Bueno, pero la idea de él es que justamente estén en su vida y estén en su línea. Él está feliz de que estemos en su vida, todas sus hijas, y yo ahora también con este tema. ¿Ahí me escuchás bien, Sebastián? Que Sí, 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 se no fue la sé si... imagen nada más. Sí, se fue la imagen, sí. Bueno, un poco este tema, pero bueno, que no sea controversial, sino que se vea del lado positivo, ¿viste? De tener todas estas mujeres al lado de él, bueno, hace que este vino tenga este nombre. Y bueno, y también está el Pispi, que es un poco, es también, bueno, para mí está él en todas las etiquetas, es impresionante. Yo le digo, José, vos tenés que firmar todas las etiquetas, el malcriado lo mismo. O sea, supuestamente el malcriado, que es el vino de la línea más alta, se supone que está pensado en el primer nieto de José, al cual se le dio absolutamente todo el amor y todo el cariño de todas las tías, de la madre, bueno, de la abuela y del mismo José. Pero en realidad el malcriado también, yo también si pienso en el malcriado, pienso en José, ¿viste? Porque siempre estamos nosotros malcriándolo con lo que él quiere, aparte, bueno, el concepto que tiene el malcriado como vino, que también es un vino que nosotros lo cuidamos un montón, o sea, tiene a nivel crianza en barricas, tiene un seguimiento que no tiene ninguno de los otros, entonces, bueno, todos los vinos tienen una historia atrás, todos los nombres tienen una historia atrás, ¿viste? Súper interesante. Todos, todos. Después pregunta esto, que sí, creo que ya lo habías aclarado, dice, las uvas Mosquita Muerta son del mismo terroir, sí, son de esa finca, ¿no? Son de esta finca Mosquita Muerta, que también es, yo te juro que las 3 fincas que tiene Millán, después ya vamos a charlar un poco más en detalle de la finca del Pernal, de la línea de fuego, Sí. son increíbles, la verdad. La Mosquita Muerta es la que Aparte, está en Chacalles. Mosquita Muerta es la que está, o sea, está también en lo que se dice Chacalles, pero más en el Manzano, está más arriba, está como por decirte, por ahí la gente conoce mucho la finca de Salentine. Sí. Está a la altura de las fincas de Salentine, de las fincas más altas de Salentine, que es de San Pablo, hacia Chacalles. Ah, O ok. sea, está súper, súper alto, es una zona muy fría, y ahí está Mosquita Muerta. Y la finca de Mantrax está bien en la zona de Chacalles, que es bastante más hacia el sur, sí, hacia el sur, digamos. Hacia el sur un poquito más abajo, está la finca de Mantrax, que es donde sacamos, bueno, el sapo otro pozo, y también después también tenemos en la línea de Mosquita Muerta, también hay mucho de Mantrax, ¿no? En todas, pues Mantrax la verdad que da cosas súper interesantes, pero la verdad que sería en algún momento interesante, en alguna cata, si alguna vez pueden viajar y pueden acompañarnos y pueden conocer las bodegas, que les hagamos una cata de lo que da cada terroir, porque es increíble la diferencia, ¿no? Y ver lo que hace la influencia del suelo, más que todo.
¿Hay alguna duda más para Clara? ¿Alguna pregunta más? Me preguntaban por las otras etiquetas, por las incorporaciones, pero por el momento tengo entendido que son estas. Yo no estoy en esa parte del proyecto, pero entiendo que por el momento son las que hemos hablado hoy. Ujú. ¿Alguna duda más? Este es el momento que tenemos a la enóloga con nosotros. La charla, como siempre, va a quedar grabada en el link eh, Perfecto. para que puedan volver a escucharla. No, acá dice que fuiste muy clara. Cuac. No ha sido muy clara, dice. Bueno, que me cuente, No, falta que me la diga coma, me parece. Creo que no ha sido muy clara. Supongo. Ah, bien, al revés. Falta Ah, la coma, me bueno. parece. Ahí preguntan algo sobre perro. ¿Qué decían? No sé. Sebastián. Sí, no sé si querés saber, pero perro no está en el catálogo. No, 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 no. No, por eso. No sé si quieren que les cuente algo más, pero por ahí en otro podemos hacer. Yo, Sebastián, estoy abierta a que vos cuando quieras hagamos charlas sobre el interés de la gente. Por ahí quieren saber algo más sobre terroir o lo que Bueno, sea, o por ahí en algún igual momento podemos el tener miércoles te vamos a volver a tener, ¿o no? Con fuego con blanco. fuego, sí. Así Lo del que, fuego no se lo pierdan porque es súper interesante y novedoso el tema del Valle del Pernal. Ahí tenemos mucho más, como por ahí los vinos son todos de fuego, podemos charlar bien sobre lo que pasa dentro de la misma finca. Y es interesantísimo las diferencias de suelo y cuando, bueno, lo que dan en cada vino, ¿viste? Por eso está mostrado adentro de cada línea. La verdad que hay muchísimas diferencias dentro de la misma finca, es lejos de lo que más me gusta hablar de fuego, porque es muy, muy interesante. son Así riquísimos los vinos. que no se la pierdan el miércoles. ¿Eh? Bueno, acá una última pregunta, que esto lo hemos Sí, aclarado en las otras, pero no importa, lo podemos repasar. Dice, ¿qué es primer y segundo uso en la barrica? Y podemos cerrar con esto. bueno, primer uso es la barrica nueva. Nosotros compramos una barrica, hacemos una hidratación o un lavado rápido de la barrica, que hay gente que lo hace, gente que no, que en definitiva lo que se hace con eso es extraer un poco, a veces los amargos, un poco los taninos fuertes. Hay gente que no hace esa hidratación, o sea, esa hidratación y ese lavado, y directamente lo que se hace es colocar el vino adentro de la barrica nueva. Eso sería primer uso. Quiere decir que la barrica es la primera vez que se le coloca un vino y de ahí podemos tener el vino todo el tiempo que queramos. Cuando se saca ese vino, el siguiente vino que pongamos adentro de esa barrica, eso sería el segundo uso que se le da a la barrica. Y así cada vez que se saca y se pone un vino, sería tercero, cuarto, quinto y bueno, hasta los usos que queramos darle, ¿no? Nosotros acá en la bodega le damos 5 usos, que no necesariamente el uso está de la mano digamos, del tiempo. Por ejemplo, si nosotros en un año sacamos y pusimos 2 vinos, ahí la barrica tiene 2 usos dentro del mismo año. No sé si se entiende. Cada vez que sacamos y ponemos un vino dentro de la barrica tiene otro uso. Entonces, si este año yo, por ejemplo, puse un Malbec y a los 6 meses decidí sacarlo y colocar un Cabernet, esa barrica en un año tuvo 2 usos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, así que por hoy te vamos a agradecer por el tiempo y a todos los que se sumaron. Hubo un rating muy alto, tuvimos 45 personas. Así Bueno, me alegro. Que se sumen que que fue, se sumen, que se sumen en fuego, en la, sí, en el la miércoles charla de vamos a fuego estar que a va a las estar 11, ¿no? Así que les voy avisando a todos a las 11 el miércoles, para que sí. se reserven Sí. esa hora. Así que, Bueno, Clara, muchas bueno, por gracias esta a parte, todos. muchísimas gracias. A todos. Sí, gracias Sebastián y bueno, ahí nos vemos el miércoles con la charla sobre fuego. Muchas gracias. Gracias. Que Nos tengan buena vemos. semana. Chau, chau. Chao, hasta luego.